hermanos, porque Él sacia al alma sedienta y al alma hambrienta la llena de bien. Aleluya, porque hoy venimos con hambre y sed de nuestro Señor. Está el Señor hablándonos, dándonos esa porción preciosa que tiene para cada uno de nosotros. Aleluya por este Salmo 107:9. Y Señor, ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que seas tú el hablar a través mío, Señor, el escuchar en cada uno de mis hermanos, que seas tú en cada palabra, Señor, sé tú en estos momentos, quitando, liberando los aires, Señor, y dándonos un tiempo precioso, en el que recibamos este alimento y esta saciedad, Señor, que sacie nuestra sed y nuestra hambre de ti, Señor. Amén, mis hermanos. Aleluya, hermanos. Como ya saben, hermanos, estamos viendo las semanas del libro del avivamiento, Gracia de Dios, la gracia de Dios en la economía de Dios. Y hoy pues nos toca la semana 2, que es experimentar la gracia de Dios en la economía de Dios. Entonces, hermanitos, inicialmente vamos a ver 4 temas hoy en esta parte. Y el primero es que la economía eterna de Dios consiste en obtener un grupo de personas, hermanos, en las que el Dios triuno pueda impartirse para hacer su vida y su todo, a fin de que sean unidas a Él como uno solo, sean llenas de Él y estén ocupadas con Él y constituyan una sola entidad orgánica con Él en la tierra para ser el cuerpo de Cristo, la iglesia, con miras a su expresión corporativa. Es un poco largo y se puede confundir uno un poco, pero hermanos, es que estamos hablando de la economía eterna de Dios. Y eso es algo que el Señor necesita darnos y lo vamos a ver con un poquito más de profundidad ahora. Y necesitamos ir siendo aclarados respecto a la economía de Dios, respecto a mirar siempre la economía del Señor como nuestro objetivo. La economía del Señor no es más que el plan de Dios, el plan que Él se hizo desde la eternidad pasada para estar con nosotros en la eternidad futura. Por eso debemos poner nuestros ojos en la economía del Señor. Luego vamos a ver, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Vamos a ahondar en esta. Por la gracia de Dios, Él es el tercero, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y vamos a ver este otro aspecto de la gracia. Y finalmente, crecer en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, como estamos viendo, hoy nos vamos a centrar mucho en hablar de la gracia de Dios, todo en el marco de la economía de Dios. Entonces, para poder ver esto en el marco de la economía de Dios, tenemos que empezar primero con ahondar un poco en lo que es la economía de Dios. No vamos a ahondar mucho por estar en cuestiones de tiempo y que pues, el mensaje no se va a hacer muy pesado, pero, hermanos, al final de cada párrafo normalmente, en los párrafos hay unas citas bíblicas que los animo, hermanos, a que podamos entrar en ellas. Recordemos que para poder experimentar algo, nosotros tenemos que saberlo, tenemos que tener contacto con eso que estamos experimentando. Y en la palabra de nuestro Señor está la gracia de Dios, está todo lo de la economía del Señor. Entonces, entre más vayamos a la palabra, más podremos experimentar la economía de Dios. Y sea en este mensaje, en cualquier mensaje, incluso entre la misma palabra, hermanos, la palabra se respalda con la misma palabra. Entonces vayamos a la palabra una y otra vez, rumiemos la palabra. En cada versículo de la palabra es la palabra de Dios, es Dios mismo hablándonos. Entonces no lo demos por sentado, que como gloria a Dios tenemos la palabra, entonces pues la podemos dejar ahí a un ladito, sino que por el contrario, hermanos, que seamos ávidos de tener la palabra de Dios en nosotros, de tocar la palabra, de estar con el Señor mucho tiempo, para que el Señor se pueda impartir en cada uno de nosotros. Entonces, como lo había leído ahorita, la economía eterna de Dios consiste en obtener un grupo de personas en las que el Dios triuno pueda impartirse para hacer su vida y su todo. Entonces, comenzamos bien, hermanos. Dios quiere un grupo de personas y aquí somos un grupo de personas. ¿Sí? Somos parte de un grupo inmenso de personas que venimos a hacer la iglesia. ¿Y Dios nos quiere para qué? El Dios triuno, para que como Dios triuno pueda impartirse para hacer nuestra vida y nuestro todo. Él no quiere ser como a veces se acostumbra a tener a Dios como una parte más de nuestras vidas. Entonces, en nuestras vidas vemos, tenemos a Dios, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro estudio, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros amigos, nuestros gustos, nuestros disgustos, y tenemos una cantidad de partes en nosotros, ¿sí? Y Dios, tristemente, a veces tendemos a colocarlo como una de esas partes. Pero hermanos, Él quiere ser
todo en nosotros. Quiere ser nuestra vida. No una parte de nuestra vida, ser nuestra vida. Entonces, ¿para qué? Él necesita ser nuestra vida, hermanos, a fin de que seamos unidos a Él, todos, como uno solo. Estábamos en una reunión y una hermanita hablaba así, una cosa es unir, unimos dos, ¿sí? Entonces uno está unido al otro y puede haber una separación o algo, están juntos, pero pues, digamos que juntos, pero no revueltos. Pero con el Señor, Él quiere estar revuelto con nosotros, que seamos uno solo, que estemos mezclados con Él en todo, no solamente en el espíritu, como ya lo tenemos, porque cuando aceptamos al Señor, Él viene ese espíritu y se mezcla con nuestro espíritu, pero Él quiere ir más allá, quiere ser nuestro todo, ser nuestra vida. Y así seamos llenos de Él y estemos ocupados con Él. O sea que aquí la ocupación es de con qué estoy lleno, ¿sí? ¿De qué estoy lleno? Entonces, cuando nosotros comemos, no sé, cualquier cosa, no sé, llega un almuerzo y comemos mucho, digamos, aquí unos frijoles, en Colombia hay algo que es la bandeja paisa, para los que no son de Colombia, y para los que sí somos, ya saben, la bandeja paisa es un plato inmenso, entonces uno se lo come y no queda lleno de bandeja paisa, ¿sí? Queda lleno. Y cuando uno va a comer algo más, uno no le cabe nada más, ¿sí? Porque pues ya quedó lleno. No siendo otra cosa, si uno come un plato pequeño, pues uno puede comer un plato pequeño de este, otro platico pequeño de lo otro, ¿sí? Entonces puede compartir varios platos dentro de uno. Lo que quiere el Señor es ser ese alimento completo. Él no quiere compartirnos con nadie, porque Él nos ama. Sí, él está preparando una novia. Y como yo con mi esposa es mi esposa y de nadie más, Él quiere que nosotros seamos su esposa y de nadie más, que no miremos a ningún otro lado. ¿Sí? Que cualquier otro que venga ahí a hablarnos, a engatusarnos, de pronto a decirnos como hace el mundo, como hace Satanás a través del mundo, de todas sus concupiscencias, de todas cosas buenas y malas, ¿sí? Él no quiere que prestemos atención a eso, sino que seamos, que estemos en Él y Él sea nuestro todo. Al estar ocupados de Él, vamos a constituir una sola entidad orgánica con Él en la tierra. Esa entidad orgánica sabemos que es el cuerpo de Cristo, y esto, pues para ser el cuerpo de Cristo, la iglesia con miras a su expresión corporativa. Quiere que seamos uno con Él, que seamos su cuerpo. Por eso se está edificando el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Cristo solo tiene un cuerpo. Yo solo tengo un cuerpo. Yo no puedo tener dos cuerpos. Ya no sé, el otro no sería mío. No puedo tener un cuerpo de repuesto ni nada, sino que mi cuerpo es mi cuerpo. Y no somos el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo y es lo que Él necesita terminar. No se termina en la medida que vayamos madurando y vayamos tomándolo a Él como nuestro todo. Bueno, la economía eterna de Dios es la línea central de todas las escrituras. En toda la palabra, cada vez que vayamos a la palabra, tenemos que tener en nuestro centro la economía eterna de Dios. ¿Sí? O sea, Él se imparte en nosotros, Él viene y nos hace un solo cuerpo con Él, que es Cristo. Por eso se sabe, hermanos, que el centro del tema principal en la Biblia es Cristo y la iglesia. Si nosotros vamos a la palabra y no vemos a Cristo y la iglesia, no vemos que el Señor está preparando un cuerpo para hacerse uno con ese cuerpo, para poder reinar y estar con Él por la eternidad, pues hermanos, estamos malinterpretando, estamos yendo hacia otras partes de la Biblia. Y estamos tomando la Biblia más bien para ir hacia otras partes por fuera de la Biblia, que es algo que puede ocurrir muy fácilmente. A veces nos llenamos con nuestros asuntos, nuestros problemas y tomamos una parte de la Biblia y la interpretamos para nosotros. ¿Sí? Entonces, que le pidamos al Señor, que le pedimos y recibiremos lo que le pidamos. Ay, es que yo quiero un carro, entonces yo le voy a pedir un carro al Señor. ¿Y ese carro en qué edifica la iglesia? ¿En qué ayuda a la economía de Dios? En nada. Entonces ahí vamos a estar utilizando la palabra para algo que no es la economía de Dios. Por consiguiente, no vamos a tener una compenetración con Dios, no vamos a estar unidos a Él y muy probablemente no vamos a recibir lo que estamos pidiendo, porque vamos a estar pidiendo mal. No con nuestros ojos puestos en Cristo, puestos en su economía, sino con nuestros ojos puestos en cualquier otra cosa. La interpretación de las escrituras debería regirse estrictamente por esta línea central bajo su iluminación. Lo que les estaba diciendo, hermanos, cuando se interpreta algo en la palabra, tiene que ir bajo esta línea central, que es la economía de Dios. Si no estamos rigiéndonos por la economía de Dios, hermanos, no vamos a trazar bien la palabra, vamos a incluso a tergiversar lo que la palabra quiere decir, porque no estamos yendo hacia donde se quiere.
Yo creo que a veces han escuchado, hermanos, que hay pintores que hacen una pintura y llegan gente a decir, ah, esta pintura quiere decir tal cosa, esta pintura quiere decir esta otra cosa. Y al final llega el pintor y dice, no, yo en realidad estaba pensando en un juguete para mi hija. Y los otros ya estaban diciendo que eso era toda la humanidad, la historia de la humanidad o la violencia en tal parte, o una cantidad de cosas que podemos interpretar cuando no conocemos al autor. Gloria al Señor, el autor de la palabra nos ha revelado que Él tiene una economía, que tiene un plan. Entonces ya podemos saber cada vez que Él habla en su palabra que Él quiere ese plan. Él no está hablando para nada diferente. Lo único que debería ser enfocado, perdón, enfocado, enfatizado y ministrado es la economía neotestamentaria de Dios. Cuando se hace un enfoque, un énfasis, se ministra. El ministrar, acuérdense, hermanos, que es dar. Aquí no es ministro como los que conocemos ahí, que es un tipo por allá que hace y deshace, sino que nosotros somos ministros de Cristo, ministros de la economía neotestamentaria de Dios. Nosotros ministramos esto al cuerpo, ministramos esto al mundo para que el mundo pueda recibir esta palabra y que los llamados puedan escuchar la voz del Señor en la voz, en nuestro testimonio y puedan venir a acercarse al Señor. ¿Para qué? Para cumplir esta economía. Como ven, hermanos, todo debe ir centrado en la economía neotestamentaria de Dios. La vida cristiana es una que tiene por finalidad la economía de Dios. Es una de las preguntas grandísimas que hay en la humanidad. ¿Para qué vinimos al mundo? No, que para estar bien, que para tener, que para hacer, que para cuidar. Hay mucha moralidad, han habido tendencias a nivel mundial, que listo, vamos a ver, centrarnos en el hombre, entonces que el hombre tiene que tenerlo todo. Luego ahorita están con una cantidad de cuentos, hermanos, en los que distraen de nuestro verdadero propósito, que es la economía de Dios, que es que Dios se imparta en nosotros, nosotros lleguemos a ser parte de ese cuerpo de Cristo, una parte madura del Señor, que podamos traerlo, podamos vivir con Él y estar en la eternidad con Él. No está esta visión, por consiguiente se van para otras partes y Satanás se ha encargado, hermanos, de pintar unos cuentos, algunos incluso buenos, que uno los oye y dice, uff, esta gente es buena, tiene un corazón grandísimo, mire cómo son de buenos, cómo cuidan a los demás seres humanos, cuidan los animalitos, cuidan la naturaleza, pero en realidad, hermanos, van para al lago de fuego, a ese paso, porque no están pendientes del Señor, no están en lo que el Señor quiere, no conocen a Dios. Gloria al Señor por todos los que creemos en el Señor y porque tenemos ya ese espíritu en nosotros y vamos al final a estar todos en la Nueva Jerusalén con nuestro Señor, pasando por unos caminos, pero hermanos, con el Señor como nuestro centro. Segundo punto, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Esto es algo muy precioso y muy profundo, algo que a veces utilizamos como una despedida muy liviana. Ah, hermanos, que la gracia del Señor esté con vosotros, esté con tu espíritu. Amén, listo. Pero hermanos, la marca de la economía de Dios es que Cristo hoy en día es la gracia de Dios en nuestro espíritu. Esto es algo que hemos tocado a veces en algunas otras ocasiones, y es que, hermanos, el órgano que tenemos nosotros, la parte nuestra con la que podemos tocar a nuestro Señor, con la que incluso podemos también recibir cosas del Señor, es nuestro espíritu. Como ven, ahí está espíritu con E minúscula. Este es el espíritu humano. Entonces, cuando nosotros vamos a recibir, a tocar, a estar en la economía del Señor, tenemos que estar en nuestro espíritu. No podemos recibir nada que por fuera de nuestro espíritu. Esto es como nuestra vista, ¿sí? Nosotros no podemos recibir los colores con nuestros oídos o con nuestro tacto. Hagan la prueba, cierren los ojos y tóquense la camisa e intenten percibir de qué color es. No se puede porque no es el órgano adecuado para detectar el color. Es nuestra vista. Abrimos los ojos y lo vemos claramente. Igualmente con superficies, yo no puedo saber, no sé, si una superficie está rugosa o no, o está suave, escuchándola solamente, porque el oído no es capaz de escuchar si algo está rugoso o no. Pero si la tocamos con nuestra mano, vamos a sentir qué tan rugoso, qué tan suave está algo. Lo mismo pasa con nuestro espíritu, hermanos. Todo lo que proviene del Señor entra en nuestro espíritu. Lo podemos tocar y tenemos que tocarlos con nuestro espíritu. Es el único órgano con el que podemos tocarlo. Y Él se imparte a través de ese órgano ya al resto de nuestro ser. Pero nuestro espíritu es vital en esto. La gracia de Jesucristo es la abundante suministración del Dios triuno. Entonces aquí hay una nota de Dios triuno. El Dios triuno está corporificado en el Hijo y es hecho real para nosotros como espíritu vivificante.
¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que ese espíritu está en nuestro espíritu y ahí podemos disfrutar ¿qué? La suministración que es disfrutada por nosotros cuando ejercitamos nuestro espíritu humano. Entonces podemos disfrutar esta suministración, eso que nos da el Señor, solamente cuando ejercitamos nuestro espíritu humano. Yo no puedo disfrutar una pintura solamente con mi oído, ¿sí? Si yo no abro mis ojos y enfoco una pintura que está al frente mío, no la puedo disfrutar. Si yo tengo los oídos tapados y hay un himno, por precioso que sea, pues no lo voy a poder disfrutar así abra mis ojos. Y veo a los hermanos cantando y cantan, están extasiados en un himno precioso, pero yo tengo los oídos tapados. Pues no voy a disfrutarlo así esté cerca, hermanos. El Espíritu está en nosotros, pero si nosotros no ejercitamos, no preparamos nuestro espíritu para recibir todo lo que el Señor nos da, esa gracia de Dios, pues hermanos, no vamos a poder disfrutar. Va a estar ahí, pero no lo vamos a disfrutar y eso es algo muy triste. Pero que gloria a Dios, con el ejercitar vamos a ir entrenando y disfrutando cada día más. Como hijos de Dios deberíamos ser aquellos que reciben y disfrutan la gracia de nuestro Señor en nuestro espíritu. Somos hijos de Dios por filiación, porque fuimos en nuestro espíritu, fuimos regenerados y fuimos hechos hijos de Dios. Pero esto es en el espíritu. Lo que el Señor nos da es espiritual, son tesoros espirituales. Él no vino para hacer que nuestro cuerpo la pase bien acá. Este cuerpo, sabemos que en este cuerpo es un cuerpo caído, es un cuerpo que fue contaminado, ¿sí? Que Satanás lo contaminó. Por eso a veces hacemos cosas que no queremos hacer, decimos cosas que no queremos decir. Hermanos, tenemos un enemigo en nuestra carne y eso es algo que va a ir saliendo y vamos a ir ganando el Señor de tal manera que sea sometido, pero seguirá ahí, así como en el Espíritu está el Espíritu del Señor. Entonces, hermanitos, debemos ser aquellos hijos de Dios, saber que somos hijos de Dios y permanecer en el Espíritu para recibir y disfrutar esa gracia que el Señor nos da cada día en el espíritu humano. Es importante esto, hermanos. A medida que recibimos y disfrutamos al Dios triuno procesado y consumado como nuestra gracia, ¿sí? Gradualmente, y esta es muy importante esta palabra, hermanos, es gradualmente llegaremos a ser uno con Él orgánicamente. Él llegará a ser nuestro elemento constitutivo y nosotros llegaremos a ser su expresión. Ese es el plan de Él, hermanos. Que gradualmente, que poco a poco, por eso es orgánico. Esto no es que apareció y ya, ¿sí? Uno cuando nace no nace ya de 30 años, no, uno nace un bebé pequeñito y tiene que cuidarlo y antes de nacer pues se formó en el óvulo del espermatozoide se forma y empieza a crecer, el feto se desarrolla, sí, todo pasa un proceso grandísimo, un proceso que dura muchos años para nosotros y que estamos viviendo algo muy similar en el cuerpo de Cristo. Nosotros nacimos de nuevo cuando recibimos al Señor, cuando nos bautizan, damos esa aclaración de que nacimos de nuevo, de que dejamos el viejo hombre atrás y empezamos a crecer orgánicamente dentro del cuerpo de Cristo. Eso es para darle la gloria al Señor, hermanos. Tener ánimo, que a veces nos medimos humanamente como si tuviéramos que tener una edad espiritual altísima, cuando a veces llevamos conociendo al Señor 2, 3 años, 5 años y vemos un hermano que lleva, no sé, 60 años de la mano del Señor y, uy, es que yo no soy así, entonces no, yo no sirvo para esto. No, hermanos, todos estamos creciendo y somos parte del mismo cuerpo. Y Dios nos ama a todos. Por eso es lo que les decía al comienzo. Cuando vamos a hablar, cuando vamos a profetizar, tenemos que tener la conciencia, el conocimiento de que somos parte del cuerpo y que todos podemos funcionar, hermanos. Más que podemos, tenemos que funcionar de una forma u otra, orando, hablando, dejando que el Señor use nuestros labios para expresarse a nuestros hermanos e impartirse a ellos también. Vamos al tercero, hermanos. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Bueno, la gracia, mencionada 3 veces en 1 Corintios 15:10, es el Cristo resucitado que se hizo el Espíritu vivificante. En el versículo 45, para en resurrección introducir en nosotros al Dios triuno procesado para que sea nuestra vida y suministro de vida a fin de que vivamos en resurrección. Entonces, hermanos, miren, por la gracia de Dios soy lo que soy. Puedes decir que por la gracia de Dios somos lo que somos, algo precioso, porque ya estaremos en una posición en la que hemos crecido y el Señor ha tomado una gran posesión de nosotros. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, hermanos. Esa gracia no es en vano. Lo que recibimos del Señor, aunque a veces nuestro viejo hombre nos intenta engañar y Satanás nos intenta engañar y el mundo y nuestras amistades y la gente que vemos
Intentan decir, no, pero es que usted es cristiano y mire que usted no ha cambiado. Dicen, nada, no, eso que usted dice que recibe, que está el Señor, pues usted es lo mismo que antes. No, hermanos, estamos creciendo y así ellos no lo vean, el Señor sigue haciendo una obra en cada uno de nosotros. Termina diciendo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, hermanos, esa gracia de Dios con nosotros, ¿sí? Es ese Dios que se introduce en nosotros, introduce ese Dios triuno, ¿sí? Procesado en nosotros como espíritu vivificante para hacer nuestra vida y suministro de vida. ¿A fin de qué? De que vivamos en resurrección, que nosotros ya podamos darle la espalda a nuestro viejo hombre y que sea nuestro nuevo hombre, ese hombre que está preparando el Señor para poder disfrutar, para poder crecer, hermanos, con él. La gracia de Dios, la gracia, hermanos, es el Dios triuno que llega a ser nuestra vida y nuestro todo. ¿Sí? Lo que decíamos, Él quiere ser nuestra vida, quiere ser nuestro todo. Y esa gracia que recibimos es ese Dios triuno, que llega a ser todo lo que necesitamos. Por eso Él es nuestro Dios todo suficiente. Por fuera de Él no necesitamos nada. Así creamos que necesitamos algo. Ah, sí, yo puedo estar con el Señor, pero yo me salgo un ratico y estoy por aquí o por allá. No, hermanitos. Tenemos que buscar en el Señor todo lo que necesitamos. Él es nuestro todo y en todos, mis hermanos. Es por esta gracia que Saulo de Tarso, el primero de los pecadores, como dice en 1 Timoteo 1, del 15 al 16, llegó a ser el apóstol principal que trabajaba mucho más que todos los apóstoles. Hermanos, Pablo tenía una visión. Saulo de Tarso como tal, él intentaba, buscaba al Señor, pero él lastimaba, estaba persiguiendo a Cristo mismo, persiguiendo a la iglesia, persiguiendo al cuerpo. Y cuando se le apareció el Señor, él le dice, ¿por qué me persigues? Y a él se le ha revelado el cuerpo de Cristo. Él ve si Dios me está diciendo, el Señor me está diciendo que yo lo estoy persiguiendo y estoy persiguiendo a estos, estos son él mismo, son su cuerpo. Y él lo ve y al Señor le revela todo esto. Entonces él empieza la carrera, hermanos. Y de ser el que acababa con todos los cristianos, llega a ser el apóstol principal y trabajaba mucho más que los demás. ¿Por qué? Porque tenía una visión. Él sabía la economía de Dios. Él sabía que Dios necesitaba ese cuerpo, entonces con esa visión, hermanos, él pudo correr esa carrera. Por eso hoy necesitamos la visión. Sin visión, hermanos, terminamos en otro lado. Imagínense ustedes decirles, hermanos, apostemos una carrera, de aquí hasta, no les digo, pero corran. Pues hermanos, todos vamos a terminar en un lugar distinto tarde que temprano. ¿Sí? Porque no tenemos una visión, no sabemos para dónde vamos. Pero el Señor nos da esta visión de su economía. El ministerio y vivir de Pablo, llevados a cabo por medio de esta gracia, son un testimonio innegable de la resurrección de Cristo. Pablo vivió en resurrección. Él enterró todo lo que era. Su viejo hombre para él fue despreciado. Él decía todo, yo soy esto, sé esto. El hombre estaba preparadísimo. Y era alguien que en realidad era un profesional, hablando de como un judío, ¿sí? Como un buscador del Señor, como alguien que hacía respetar lo que el Señor quería, ¿sí? Según lo que él interpretaba. Hermanos, pero él dio todo esto por basura, para darse a Cristo, para seguir a Cristo. ¿Sí? Entonces es innegable que él vivía en la resurrección del Señor. Y no le importó, él murió a todo eso y vivió, resucitó para vivir a Cristo y llevando su cruz y expresando a Cristo y corriendo esa carrera. La frase no yo, del versículo de 1 Corintios 5:10, sino la gracia de Dios, es el equivalente de la frase ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí de Gálatas 2:20. Sabemos que ese versículo es precioso, pero es una meta que tenemos que llegar, hermanos, de poder llegar a decir ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto muestra que Cristo mismo es la gracia de Dios, Dios mismo que obraba por medio del apóstol. Entonces miren que él dice que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿sí? Y aquí dice que no yo, sino la gracia de Dios. Entonces esa gracia es el mismo Cristo. En uno dice ya, yo me niego, es la gracia de Dios. Y en otro dice ya no soy yo, sino es Cristo. ¿Sí? Esa gracia es igual a Cristo. Cristo es la gracia que estamos recibiendo. Por eso es algo precioso y es algo que no se le da a todo el mundo, hermanos, el poder ver que es el Cristo mismo procesado que está en nosotros. Que cuando decimos somos el cuerpo de Cristo es porque en realidad somos el cuerpo de Cristo. Que si algo nos pasa, a Cristo le duele. Que si estamos bien, Cristo se alegra. Que debemos vivir conforme a nuestra cabeza, a lo que el Señor nos da. Por eso debemos vivir con un oído atento al Señor, que quiere, como un cuerpo. Mis manos, mi boca, todo mi cuerpo está pendiente de lo que mi cabeza quiere hacer.
Y mi cabeza dice, levante las manos, mis manos se levantan, bájelas, ellas bajan, porque están pendientes en todo momento a lo que la cabeza quiere. Es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, estar pendientes de lo que quiere la cabeza. Por eso mi mano no tiene autonomía. Ella no puede decir, la mano, listo, ya vengo que yo voy a hacer mis cosas. No, ella es mi mano. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos los miembros del cuerpo de Cristo y debemos vivir en esa esfera, hermanos. La gracia que motivó al apóstol y operó en él no era algún asunto o cosa, sino una persona viviente, hermanos. Esto es de vida. O sea, el Cristo resucitado, la corporificación de Dios el Padre, quien se hizo el Espíritu vivificante y todo inclusivo que moraba en el apóstol como su todo. Todo esto que el Señor hizo, toda esta obra maravillosa, hermanos, nosotros la podemos encerrar y la podemos dejar aparte si no estamos en nuestro espíritu. Si no vamos a disfrutar a Cristo en nuestro espíritu, a disfrutar toda esa gracia que hemos recibido y a seguir ganándolo a Él. Por eso es importante, hermanos, que tengamos a nuestro Dios como nuestro todo. Esa es una meta, hermanos. Esto corresponde con la declaración que Pablo hizo en Filipenses 4:13 que dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece con poder. Él no decía que todo lo puedo en mí, que es que yo tengo fuerza, yo capaz de levantar, sino que ya su todo se vuelve Cristo. ¿Sí? Entonces eso es algo precioso que debemos llegar a disfrutar como hijos de Dios. Filipenses 4:13 dice, pero en Filipenses 4:13 aquel se refiere al Cristo resucitado que llegó a ser el Espíritu vivificante. En tal Cristo, Pablo fue fortalecido con poder para hacer todas las cosas. En esto consiste la gracia de Dios, hermanos, que nosotros podamos hacer todas las cosas en Él. Gracias a que recibimos ese Espíritu vivificante, ejercitamos nuestro espíritu para disfrutarlo, para que Él sea todo en nosotros, les podemos llegar a hacer todas las cosas en Él, por la fortaleza que nos da el Señor, con Cristo como nuestra cabeza y nuestra guía. Y para terminar, hermanos, el cuarto punto, creced en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es en 2 de Pedro 3:18. La primera parte. Entonces, hermanos, la gracia es el Dios triuno que es vida y el suministro de vida para nosotros y en nosotros. Crecer en la gracia es crecer en esta fuente interna del suministro de vida. Entonces, hermanos, sabemos que hay una fuente y en nuestro espíritu está atado a esa fuente. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, en nuestras casas, tomar un vaso de agua, nosotros tenemos que ir a la llave y abrir esa llave y ahí va a salir. Ese está conectado a la fuente. Entonces, nuestro espíritu, tenemos que ir a tocar el espíritu y abrir esa llave para poder recibir ese suministro. Si nosotros no tocamos, no vamos al espíritu nuestro, no podremos recibir este suministro, mis hermanos. La gracia de Dios que pasó por los procesos de la encarnación. Miren todo lo que hizo el Señor para poder estar hoy en nosotros. Fue encarnado, murió, resucitó, ascendió, hermanos. Todos estos elementos de la gracia están dentro de nosotros para ser uno con nosotros. Ese Cristo, todo esto, cuando se encarnó, cuando murió, cuando resucitó, cuando ascendió, hermanos, todos esos elementos están dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Por eso siempre, hermanos, se anima a los hermanos a que volvamos al espíritu. Tenemos que violentarnos. A veces recibimos alguna palabra que se puede salir de contexto y decir, no, pero es que Dios lo hace todo por nosotros, entonces nosotros no debemos hacer nada. Quedémonos sentados y esperemos que Dios va a hacer todo por nosotros. Hermanos, es como decir, aquí yo tengo agua en mi casa, ¿sí? Entonces yo espero acá y pongo un vaso y que se llene el vaso solo. No, yo tengo que ir y pagar un precio y pararme e ir y abrir la llave y llenar el vaso de agua para poder disfrutarlo. Con nuestro Dios es violentarnos a volver al Espíritu, hermanos. Ese es nuestro trabajo. Volvámonos al Espíritu. Cuando nos volvemos al Espíritu, recibimos esa fuente, nos alimenta, nos muestra, usted, esto yo lo voy a llenar de usted, esta parte ya vamos a trabajarla y el Señor empieza a laborar en nosotros, a llenarnos y a contenerse en nosotros. Somos ese vaso que contiene todo ese suministro. Entonces, entre más nos llenamos del Señor, más nos vaciamos de otras cosas. Y al final Él llega a ser nuestro todo, hermanos. Todo nuestro contenido es Dios mismo. La gracia es Dios mismo como nuestra vida para ser uno con nosotros, salvarnos, hacer su hogar en nosotros y ser formado en nosotros. Crecer en la gracia es crecer en el aumento de Dios. Cuando nosotros somos llamados, aquí como dice 2 de Pedro 3:18, crecer en la gracia, hermano, nos está llamando a que busquemos, a que
ese Cristo, ese Dios, ese Cristo, ese Espíritu se aumente cada día más en nosotros. ¿Y cómo hacemos para que se aumente? Tocando al Señor, ejercitando nuestro espíritu, yendo una y otra vez a esa fuente, a tocar, a abrir nuestro espíritu para que esa fuente pueda fluir, nos llena. Y recordemos, hermanos, que esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso no nos podemos quedar con que, listo, entonces nos llenamos y ya estamos bien. No, hermanos, nos llenamos con un propósito, la edificación del cuerpo. Quiere decir que yo me lleno para que esa llenura y ese rebosar vaya a mis hermanos. Por eso es tan importante que hablemos, hermanos, que cuando el Señor nos dé una porción, a veces creemos, no, es que me dio una porción pequeña. El Señor me mostró que Él me da paz cuando tengo un problema, pero pues solo eso, pues yo qué lo voy a decir. Pero hermanos, ese me da paz cuando tengo un problema, cuando lo compartimos al cuerpo, eso es vida. Y va a llegar a algún hermano que tiene un problema y va a decir, yo perdí la paz por esto, quiere decir que no tengo a Cristo, Señor Jesús, y va a invocar el nombre del Señor espontáneamente y se va a volver al Espíritu. ¿Por qué? Porque un hermano habló, porque un hermano dijo, el Señor Jesús es la paz, es mi paz cuando tengo un problema. Entonces, no tengamos en poco las palabras que nos da el Señor. Bueno, la gracia es la visitación de Dios a nosotros. Él nos visita, Él viene a nosotros a fin de permanecer en nosotros y hacerse Él mismo uno con nosotros. Necesitamos crecer en tal gracia para su gloria actualmente y para el día de la eternidad. Entonces aquí yo creo que hay dos partes muy importantes. La primera, hermanos, es que pues Dios entra en nosotros, ¿no? Pero Él tiene un fin y es permanecer en nosotros. No es que yo tenga un problema, entonces, por ejemplo, para la paz, tengo un problema, entonces me lleno del Señor, ya me dio paz, entonces me vacío del Señor y ya no lo busco más porque ya mis problemas se solucionó, ya tengo paz. No, hermanos, Él quiere hacer una morada en nosotros. Cuando yo permanezco, si por ejemplo, algún hermano me recibe en su casa, hermanos, me dan hospedaje en su casa, entonces yo voy a estar unos días, llego allá a la casa y me reciben, me organizan una cama, un sitio, pero pues yo no voy a decir, bueno, movamos esto, cambiamos aquello, porque yo voy a estar ahí unos días nomás. No, muy diferente si yo me voy a vivir a una casa con unos hermanos, vamos a compartir esta casa. Listo, entonces yo ya empiezo a tomar decisiones porque yo moro ahí, yo permanezco ahí, entonces yo empiezo a cambiar cosas. Y lo que quiere el Señor es morar en nosotros. Él no quiere entrar momentáneamente e irse. Él quiere estar, permanecer en nosotros por la eternidad. Y ahí viene lo segundo, hermanos. Necesitamos crecer en tal gracia para su gloria, la gloria de Dios. No es para que yo esté bien, para que yo se vea que a mí me va bien, que yo tengo al Señor, que yo hablo esto, que yo digo aquello, vivo de tal forma, sino para la gloria de Dios en la actualidad. Esto no es para mañana, esto es para hoy, hermanos. Tenemos que llenarnos hoy. Es precioso poder estar aquí y estar recibiendo esta palabra, ¿sí? Y esa palabra, entendamos también que no solo la están recibiendo ustedes, la estoy recibiendo yo. Cuando yo hablo, ejercito mi espíritu y el Señor, créanme, ahorita mientras estamos hablando me ha estado mostrando dos, tres cosas preciosas para mí, ¿sí? Porque es que el Señor es vivo, es vida. Y hermanos, para el día de la eternidad, lo que les dije, esto es con la visión a la economía del Señor, que es esa nueva Jerusalén, en esa eternidad futura que vamos a estar con Él. Aquí vamos a pasar mil cosas, hermanos. Nos va a pasar cosas agradables, desagradables, buenas, malas, bonitas, feas, pero todo es para poder estar permaneciendo con Él por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Por eso es importante hoy volver al Espíritu, experimentar esa gracia de Dios. ¿Sí? Dios nos da esa gracia, experimentémosla, hermanos, con fe, creyendo en el Señor, creyendo en que Él está en nosotros y que debe ser una experiencia para nosotros dentro del marco de la economía de Dios. No nos conformemos con disfrutar al Señor, sí, yo oré y me sentí bien, sino yo oré, me sentí bien y con eso yo di vida y ayudé a la edificación del cuerpo de Cristo. Fui un siervo fiel. El Señor me dio un talento, me dio parte de él. Los talentos, recordemos que no son habilidades, sino es la porción que tenemos de Cristo. Y recibí un talento y el talento se multiplicó en mí gracias a la labor que yo hice de ir a llevar ese talento a otros y otro también tuvo parte de ese Cristo. Y damos Cristo para la edificación del cuerpo, no para complacernos a nosotros mismos, hermanos. Entonces, que el Señor nos dé visión, hermanos, tengamos esa visión de la economía de Dios, que el Señor tiene un plan maravilloso que está edificando el cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo hoy, hermanos, siendo edificado. Gloria al Señor.
Y hermanitos, el Señor viene pronto, el Señor está muy cerca y esas palabras son preciosas, animantes y oportunas para estos tiempos que estamos viviendo, hermanos. Jesucristo es el Señor. Amén.